corresponde al día de hoy. También tengo me van a disculpar la voz porque estoy un poco gripado. Una de las entidades patológicas que amerita realizar un drenaje pleural es precisamente el trauma torácico. Entonces, esta entidad, como ven, generalmente se presenta en accidentes, eventos que pueden ocurrir intempestivamente, sobre todo accidentes de tránsito. Cosa que en estos momentos actuales en nuestra ciudad se viene viendo casi a diario y es muchas veces mortal. Del trauma torácico podemos tener, como ven en imágenes, fracturas de la parrilla costal que muchas veces lesionan la pleura parietal que tenemos por dentro tapizando la cavidad torácica y por ende perforar la pleura y disminuir o desaparecer el espacio pleural, la presión negativa que hay. Entonces, el drenaje pleural es un procedimiento quirúrgico que consiste en colocar un dren tubular en el espacio pleural, la cavidad pleural. Como vuelvo a repetir, esta cavidad pleural tiene una presión negativa. Este drenaje torácico tubular se coloca a través de los espacios intercostales de la caja torácica y muchas veces cuando el hemotórax o el neumotórax es mínimo es terapéutico, pero cuando es muy grande el neumotórax o también el hemotórax, entonces nos indica simplemente de que hay que realizar la toracotomía. Como recordando, debemos mencionar que el espacio pleural tiene una presión que oscila entre menos 4 y menos 8 centímetros de agua. Es la presión del espacio pleural. Y en ese espacio pleural, como quiera que digamos que es un espacio virtual, pero sí hay una secreción líquida que se produce por las pleuras y es producida entre 25 y 100 centímetros cúbicos por 24 horas. Esta secreción pleural no es más que la linfa, el drenaje linfático que tiene la pleura a este nivel. Entonces, si asumimos que menos 8 es la presión en el espacio pleural y la presión intrapulmonar es menos 4, dentro del pulmón, esa gradiente de menos 4 puede variar y esa variación puede hacer que el pulmón se colapse. Entonces, cuando se rompe este equilibrio, en otras palabras, el pulmón puede colapsar y con ello ese colapso, sea por aire, sea por sangre, sea por la secreción que hay en el espacio pleural, puede abarcar también el otro pulmón, el pulmón contralateral, produciendo finalmente la muerte si es que no se atiende al paciente de emergencia. Acá tenemos al neumotórax. El neumotórax, como ya todos sabemos, es la presencia de aire en el espacio pleural, haciendo que el espacio virtual se torne real. ¿Okay? Entonces, en el neumotórax tenemos los elementos que varían la gradiente de presiones que acabo de mencionar y que de esa manera hacen que la pleura parietal se despliegue o se separe de la pleura visceral. Por lo tanto, en la inspiración, o sea, cuando ingresa el aire, el pulmón no se va a inflar de aire, sino va a quedar colapsado. En condiciones normales, en inspiración, la parrilla costal aumenta su diámetro, por lo tanto, jala la pleura visceral. Y si es que hay presión negativa adecuada, por lo tanto, el pulmón también
se llena de aire. Pero en condiciones patológicas como el neumotórax, la gradiente está rota, por lo tanto el espacio ya no es virtual, es real. Por más que uno trate de hacer la inspiración forzada, o sea, para que ingrese el aire en el pulmón no se va a ampliar, no se va a expandir, sino se va a colapsar. Entonces, eso es importante que se comprenda en el neumotórax. Hay tres tipos de neumotórax, siendo el más frecuente el traumático, el del medio. Entonces, el traumático siempre se va a presentar muchas veces por compresión, fractura, penetración de costillas rotas, o también en otros casos cuando hay agresiones por arma blanca, ¿no? Este neumotórax puede ir acompañado también de hemotórax cuando hay compromiso de la arteria intercostal o también del parénquima pulmonar. Entonces, el traumático, vuelvo a repetir, es el más frecuente que el iatrogénico, sí. El iatrogénico generalmente se presenta cuando hay cateterismo venoso central, que es un tema que vamos a tratar después, o también cuando hay biopsia pulmonar o toracocentesis, ¿no? Acuérdense que la toracocentesis es una punción simplemente para poder extraer líquido del espacio pleural. El neumotórax espontáneo es el más raro, el menos frecuente, ya que se produce generalmente por la ruptura de bulas. Bulas son globos de aire que hay dentro del pulmón. Estas bulas generalmente son congénitas y a la ruptura de estas se apertura al espacio pleural produciéndose el neumotórax. También se produce el neumotórax espontáneo cuando hay enfermedades crónicas, tuberculosis a la cabeza. Todos sabemos que cuando hay cavernas tuberculosas muchas veces se abren al espacio pleural produciendo neumotórax. O la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el caso de los asmáticos, ¿no? Fibrosis en otros casos, o neoplasias pulmonares. Las indicaciones del drenaje torácico entonces están dadas cuando hay neumotórax o hemotórax. Por lo general, el neumotórax se gradúa en leve, moderado y severo, dependiendo de algunos parámetros que vamos a medirlos en la placa cardiológica. Por lo tanto, el neumotórax muchas veces es factible de un drenaje torácico y otras veces, cuando es masivo, simplemente hay que aperturar el tórax, o sea, hacer la toracotomía. Igual en cuanto al hemotórax. Contraindicaciones no hay ninguna absoluta, pero relativas sí, cuando hay pacientes que tienen diátesis hemorrágicas, o sea, alteraciones en la coagulación, coagulopatías, adherencias pulmonares, que a veces el neumotórax está tabicado, está enquistado y es difícil el acceso. O cuando hay edemas, ¿no?, loculados, o infecciones de la pared torácica. Ahí tienen imágenes de neumotórax. Esto tiene que ser diagnosticado mediante placas radiológicas, diagnóstico por imágenes. Ahí tienen ustedes, en este caso, en la imagen más superior, observan el borde pulmonar, ¿ven?, del pulmón derecho. Todo lo que hay en la parte superior es aire. Igual acá, en el seno costo diafragmático, del lado derecho, también aire.
En la imagen inferior solamente ven un muñón pulmonar, nada más. Quiere decir que este neumotórax es masivo, todo está ahí, en el lado derecho. Más imágenes de neumotórax, igual. Y acá está la graduación del neumotórax. Se asume que tomamos como referencia la línea medio clavicular. Esta clasificación la dio el anatomista Torre y mencionó que aquel neumotórax cuyo borde del pulmón colapsado está por fuera de la línea medio clavicular es grado leve. En el grado moderado es cuando está más o menos a la altura de la línea medio clavicular. Y cuando está por dentro de la línea medio clavicular es un neumotórax severo o completo. También se puede porcentuar tomando en una placa la distancia que hay entre el mediastino y la pared torácica. Si nosotros vemos el borde del pulmón colapsado, por supuesto, a 1 centímetro de la pared, estamos asumiendo que sería un 25%. Pero si está a 2 centímetros, estamos asumiendo que es el 50%. Puede estar a más, por lo tanto, se puede graduar y porcentuar de esta manera. Ahí vemos, por ejemplo, entre la pared torácica y el mediastino hay más de 1 centímetro. Por lo tanto, este neumotórax es total, masivo. Igual acá. En otras placas se describe el signo del surco profundo. ¿Qué es el signo del surco profundo? Es cuando el neumotórax se ubica básicamente en los senos pleurales. Ustedes saben que tenemos 3 senos pleurales: el seno costodiafragmático, el seno costofrénico y la cúpula pleural, en la parte superior. Muchas veces el neumotórax está ubicado, como en este caso, en el seno costodiafragmático. Lo voy a señalar aquí. Hay una línea más oscura donde está el cursor. Ese se le llama el signo del surco profundo, del lado derecho. Igual acá, miren, lado izquierdo, signo del surco profundo. Seno costodiafragmático izquierdo. Igual acá, pero en este caso estamos en el lado derecho, seno costofrénico derecho. Acá hay aire que diseca toda esta zona. Igual aquí, en el seno costodiafragmático derecho, hay una línea más oscura. Ese es el signo del surco profundo. Estos neumotórax generalmente son pequeños, no pasan del 25%. Ahí fíjense, la flecha verde está señalando el signo del surco profundo, seno costodiafragmático, del lado izquierdo. Este es un neumotórax masivo, donde solamente se ve el muñón pulmonar del lado izquierdo. Más imágenes de signo del surco profundo. A hacer diagnóstico diferencial con el famoso signo de Chilaiditz. Ustedes creo que lo conocen. O el neumotórax subpulmonar cuando está ubicado en la base del pulmón izquierdo, como en este caso. Y el signo de Chilaiditz es la presencia de una asa colónica entre el borde superior del hígado y el hemidiafragma derecho. También se hace el diagnóstico diferencial cuando hay rupturas del diafragma con la consecuente hernia diafragmática. Fíjense en estos casos, ahí donde está el cursor, hay una hernia diafragmática del lado izquierdo, donde el fondo gástrico está atravesando prácticamente el hemidiafragma y se está ubicando en el hemitórax izquierdo. Entonces, pero lo importante es acá diferenciar el borde del hemidiafragma, que está acá en blanco.
Esto no es neumotórax. Igual aquí, acá también, el fondo gástrico está atravesando la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica, pero se ve en línea franca. Acá fíjense con la sonda nasogástrica, miren cómo la sonda llega hasta el hemitórax del lado izquierdo. También, cuando el neumotórax es masivo, se le llama neumotórax a tensión. Este neumotórax a tensión implica no solamente una gran dificultad respiratoria, sino también cianosis en el paciente, y en la placa se puede apreciar una desviación del mediastino, de las estructuras mediastinales hacia el lado contrario. Este es el neumotórax a tensión, es una emergencia quirúrgica y este es el círculo clínico de la presentación de un neumotórax a tensión: disnea severa, ausencia de murmullo vesicular, tráquea desviada al lado contralateral, o sea, el mediastino se va hacia el otro lado, y timpanismo total en el lado afectado. Lo mismo, ahí tiene un neumotórax a tensión. Muchas veces la placa simple nos puede sacar de dudas, entonces es importante evaluar bien la placa para clasificar el tipo de neumotórax que tenemos. Ahí tienen neumotórax a tensión, donde el neumotórax, el aire viene colapsando prácticamente el pulmón en su totalidad. Les digo que esta es una emergencia porque no hace falta acá el drenaje pleural, simplemente introducir una aguja, un catéter grueso en el segundo espacio intercostal y sacar el aire que sale a presión, ¿no? Es el neumotórax a tensión. Sus causas más importantes: el desgarro pulmonar, o sea, la lesión de pulmón, la ruptura de una bula grande, fractura de múltiples costillas, traumatismo penetrante, generalmente por arma blanca, y ruptura traqueobronquial. Como ven, la aguja salva vidas en este caso. Generalmente se coloca en el segundo espacio intercostal, línea medio axilar, para que se descomprima y da tiempo para que le coloquen posteriormente su drenaje torácico. Muchas veces el neumotórax va acompañado de líquido, por lo tanto se puede ver el nivel hidroaéreo en la placa. La placa generalmente nos puede ayudar para el diagnóstico cuando sobre todo el derrame pleural o el líquido ocupan los senos pleurales, ¿no? Cuando es el costofrénico posterior, generalmente tiene una capacidad de 75 centímetros cúbicos, el seno costofrénico lateral 175 centímetros cúbicos, y cuando el drenaje o el derrame, perdón, llega hasta la cuarta costilla, puede abarcar un volumen hasta de 1000 centímetros, o sea, un litro. La ecografía ayuda simplemente para detectar líquido, nada más, igual que en el abdomen, ¿no? No te detecta otra cosa. O sea, hay una gran sensibilidad para eso, no especificidad. La tomografía sí, cuando hay derrames pequeños o loculados, digamos así, puede ayudar a detectar la ubicación del neumotórax, del hemotórax, del biotórax. Entonces es importante para dar detalles, digamos, de la lesión. Ahí vemos, ven, acá está el nivel hidroaéreo, es un hemoneumotórax pequeño, acá es mayor. Al igual que el neumotórax, también los hemotórax se clasifican en grado leve, grado moderado y grado severo. El grado leve es cuando el nivel hidroaéreo se encuentra por debajo del cuarto arco costal anterior. El grado moderado está entre el cuarto y el segundo arco costal, y el grado severo por encima del segundo arco costal. Entonces, en el primer grado inmediatamente se coloca el drenaje
En el segundo grado se coloca también el drenaje, pero hay que calcular el volumen que sale en una hora. Si el volumen que sale llena totalmente el frasco, o sea, más de 1 litro o 1500 centímetros cúbicos, inmediatamente se toma la decisión de aperturar el tórax, hacer toracotomía. En el grado 3 ni hablar. En el grado 3 no se piensa 2 veces, hay que abrir el tórax, toracotomía. Entonces, esas son la graduación que tiene el hemotórax. Tiene más imágenes de niveles hidroaéreos, pneumotórax. Este es un derrame subpulmonar que está tabicado en la parte inferior. También, así como el neumotórax se tabica, también el derrame o la sangre del neumotórax se puede tabicar. Y este es el procedimiento del drenaje. El drenaje pleural toma como parámetros el quinto espacio intercostal, derecho o izquierdo, a nivel de la línea axilar media o axilar posterior, no en el axilar anterior. Quiero ser bien claro en eso. Axilar media o posterior, quinto espacio intercostal. ¿Por qué no debajo? ¿Por qué no en el sexto, el séptimo? Porque en el lado derecho está el hígado y en el lado izquierdo está el fondo gástrico. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, a ese nivel se introduce el tren tubular, como ven ustedes, en trayecto ascendente hacia la cúpula pleural. Este es un tren cribado, tiene muchas cribas, y desde hace muchos años se viene usando este sistema, el sistema del sello de agua. Un frasco con 400 centímetros cúbicos de líquido, generalmente de solución salina, y tiene 2 tubos. Un tubo que atraviesa el nivel del líquido, que es el tubo de aspiración, de drenaje, y el otro que es el de desfogue, ¿no? Este sistema ha sido con el tiempo mejorado, de tal manera que en la actualidad ya se cuenta con otro tipo de sistema, pero basado en el sistema de sello de agua. Antiguamente el tren tubular, como ven ustedes, drenaba simplemente por gravedad, ya que el frasco siempre tenía que mantenerse debajo del nivel del cuerpo del paciente. Actualmente ya tenemos el Pleurevac, que es este sistema, que tiene 3 cámaras. La cámara blanca, que es el de drenaje, donde va a salir el aire, la sangre o la secreción purulenta que tenga que drenar. La cámara roja, que es el sello de agua, o sea, los 400 centímetros cúbicos de líquido que se ponían en el frasco están acá, en la cámara roja. Y le han añadido esta cámara adicional, que es la cámara azul, que permite la aspiración. Cuando hay secreción densa, grumosa, entonces por esta cámara se puede aspirar. Se coloca, se conecta a un aspirador y se retira toda la secreción que puede haber dentro del espacio pleural. Esa es la ventaja. El Pleurevac es solamente para un solo paciente, no puede reutilizarse, aunque en algunos casos lo reutilizan, eso lo hemos visto, pero por razones de asepsia debe ser exclusivamente para un paciente. ¿Okay? Al igual que el Pleurevac, también el tren tubular se ha mejorado. Antiguamente era un tren de látex, muy maleable, muy dúctil, se flexionaba fácilmente, pero actualmente utilizan estos drenes más rígidos de silicona, cuyo diámetro se mide en niveles French y de acuerdo al peso del paciente. Entonces, un paciente de más de 40 kilos pues, debe tener pues, un tren mucho más grueso y por ende más rígido para que pueda drenar la patología. Estos son los drenes siempre cribados en su extremo y graduados. Acá están los parámetros que
que utilizamos para el drenaje torácico. Muchas veces, cuando el cirujano está seguro que es solamente neumotórax y no hay líquido, o sea, no hay hemotórax, entonces simplemente se puede drenar desde la cúpula pleural nada más. Y se coloca un dren tubular también a nivel del segundo espacio intercostal. Y se aspira el aire y ahí queda. ¿Entendido? Esos son casos excepcionales. Pero generalmente hay líquido, o sea, es un hemoneumotórax, no es traumático, por supuesto. Hemos dicho que el neumotórax traumático es el más frecuente. Aquí el cirujano está calculando el espacio pleural, que es el quinto, y también la línea axilar. Se hace la asepsia respectiva. Antiguamente se usaba la iodopovidona, ahora se utiliza la clorhexidina. En los campos estériles se infiltra con silocaína local y se procede a hacer la incisión. Una incisión de 2-3 centímetros y la disección de los planos. Primero piel, celular subcutáneo, luego la fascia de los intercostales. Con una pinza de Kelly se atraviesa la pleura parietal y se ingresa al espacio pleural. ¿Cómo sabemos que estamos en el espacio pleural? Es otro dato importante. Cuando ya el cirujano ha hecho el procedimiento y cree que está en el espacio pleural, coloca el dren tubular y se pide al paciente que tosa o que inspire profundamente. ¿Cuál va a ser el signo que le va a dar la seguridad de que está en el espacio pleural? En el frasco el agua burbujea, o de lo contrario el nivel de agua oscila en el tubo. Habiendo hecho eso, inmediatamente se coloca la totalidad del dren tubular y se fija. Como ven ustedes ahí, este dren con el movimiento puede salirse, puede descolocarse, pero por eso hay que poner un punto de seguridad y la conexión necesaria hacia el frasco de recolección. Entonces ahí tienen, siempre después de cada procedimiento de drenaje pleural siempre hay que tomar una placa para ver cómo está ubicado el dren tubular. Para clampar el dren en la evolución del paciente solamente se clampa cuando el paciente va a ir al baño, los servicios, hay que clampar, hay que cerrar el dren. O cuando se va a cambiar el sistema, ya se llenó el frasco, hay que cambiar, entonces ahí se tiene que clampar. Es importante eso porque de lo contrario se regresa el líquido hacia el espacio pleural o el aire y entonces estamos nuevamente con un problema. Complicaciones muy pocas. Lo que más hemos visto es esto, el enfisema subcutáneo. Cuando la disección hace posible que el espacio que se ha abierto es muy grande, por lo tanto el aire diseca el celular subcutáneo, produciendo el enfisema. El hematoma de pared torácica, sobre todo cuando la disección va por el borde inferior de la costilla. Acordémonos que por el borde inferior hay un canal, ¿no? El canal subcostal, que tiene a la vena, la arteria y el nervio intercostal. Muchas veces se lesiona la vena y empieza a sangrar. Después, otras lesiones no hemos visto. Siempre hay que hacerlo con cuidado porque muchas veces la presión que uno ejerce sobre la pared es tanta que puede ingresar perforando también la pleura visceral, entonces podemos lesionar vísceras. Muy bien. Este es un caso que cuando antes se tomaban exámenes, se ponían paciente de 24 años,
conducido a sala de urgencias después de una caída de las escaleras presentando dificultad respiratoria con cianosis. Al examen, campo pulmonar derecho es hipersonoro a la percusión. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Tratamiento, refiere. Obtener radiografía no es un tratamiento, hay que leer bien. Cricotiroidotomía, ¿para qué? Ingresar a nivel del cricoides, eso tampoco es. Instalar una sonda endotraqueal por la boca, ni hablar. Administración de oxígeno, eso sí es tratamiento, pero no va a ceder el problema de cianosis. El paciente está con cianosis. Entonces la respuesta es toracotomía mínima conductual, o sea, drenaje primario. Muy bien, entonces ahí tienen un paciente con su tubo. ¿En qué momento se saca el tubo? Eso no está acá. Hay tres criterios. Primero, criterio clínico. Uno ausculta el pulmón y el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares. Uno. Dos, criterio de drenaje. ¿Cuánto está drenando en 24 horas? Menos de 100 centímetros cúbicos. Segundo criterio. Tres, criterio radiológico. Sacan la placa control y ven que el pulmón está totalmente expandido. Si cumple los tres criterios, se retira el tubo. Si no, no. Si cumple dos, ni hablar. Y menos uno, por supuesto. Entonces, esos son los criterios para extirpar el tubo de drenaje. Muy bien. Ok, entonces con esto vamos a ir para el segundo tema, que es cateterismo venoso central. Este es un procedimiento que no necesariamente lo hace el cirujano.